Bien, proseguimos con la segunda cápsula asociada a los contenidos de la semana número 6. La primera semana, como hemos visto, estaba asociado al bloque Ibañez-Alessandria hasta el año 38, la normalización política del país. Y lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver un poco cómo funcionó este sistema por lo menos hasta el año 64, no desde el punto de vista de las obras de gobierno, que sería la tercera y última cápsula del periodo, sino en modo muy general cómo este sistema político de democracia protegido, como algunos historiadores estudiosos lo han denominado, funcionaba, ¿vale? Principalmente en algunas características del sistema, cómo funcionaba y operaba el sistema electoral, que mantenía un poco, no es cierto, esta lógica, uno, de normalidad y dos, por lo tanto, cuáles eran las condiciones de esa normalidad. Bien, lo primero, como características generales del periodo, tenemos el hecho de cuatro grandes temas políticos para el periodo. Primero, la existencia de un sistema de partidos políticos bastante heterogéneo, un sistema de partidos políticos que va a representar una cantidad de corrientes de opinión increíblemente altas para una democracia no desarrollada como la chilena. A pesar de que existieron inclusive fenómenos como la ley de defensa permanente de la democracia, no es cierto que proscribió el Partido Comunista. No obstante esa prohibición, hablamos de una democracia donde la mayoría de las corrientes políticas estaban representadas, desde el nacionalsocialismo de extrema derecha hasta el comunismo, socialismo y anarquismo en la izquierda. Ahora bien, a pesar de que es un sistema concebido de manera presidencial y que Arturo Alessandri abusa de esa consideración del presidencialismo chileno para instaurar el orden, la verdad que es un presidencialismo cooptado y capturado por los partidos políticos del periodo. No es un presidente omnipotente, sino que requiere del Parlamento y al requerir del Parlamento requiere de los partidos políticos. De ahí que Gabriel Salazar considere muy importante el hecho de considere muy importante el hecho de que los partidos políticos se vieron salvados por la Carta Política de 1915 de Alessandro. Por otro lado, a pesar de que en esos procesos políticos muchas veces los partidos políticos cooptan a la presidencia y también al pueblo con el cohecho, la compra de votos, el patronazgo, entre otras medidas, también es menos cierto que no obstante esos procesos electorales fueron democráticos y se fueron perfeccionando, se realizaron de manera regular, no se interrumpieron. Eh, Hay elecciones a regidores, parlamentos y presidenciales que son discordantes en fecha y eso un poco también altera el panorama político. Es decir, el presidente dura 6 años, las parlamentarias son cada 4, las de regidores cada 3. Los regidores son los actuales concejales. Por otro lado, junto con esos procesos políticos electorales que cada vez más se van democratizando, lo que nos lleva a denominar el periodo como de democratización, por otro lado, eso convive con una represión de procesos de explosión social de una manera muy violenta por Carabineros y las Fuerzas Armadas. Quizá uno de los más conocidos y más populares, el del 2 de abril de 1957 en Santiago, la batalla de Santiago. De ahí viene, de hecho, ese epíteto, no es un epíteto actual como lo han hecho los agentes de salud en Chile a raíz del coronavirus. No solamente por si acaso el 2 de abril, el mismo 11 de septiembre, lo que pasó en la época de Eduardo Frei Montalva, Alessandri, hay una represión en la población San Gregorio, la revuelta de la Chaucha del año 49. No es el único hecho por si acaso, la verdad es que a pesar de estos procesos democráticos que se viven de manera regular y efectivamente de manera democrática, conviven con una represión social de esta explosión. La minería, en el norte, entre otros lugares. Y la misma, obviamente, ley maldita. Por último, estos tres procesos de heterogenización política, de represión y de procesos políticos democráticos cambian, transicionan, y por eso le ponemos nosotros una fecha de término al año 64, con que los procesos desde el año 60 en adelante, 61, si quisiéramos poner una fecha más exacta, se van a sobreideologizar y van a ideologizar también los proyectos electorales y también los proyectos políticos de la vida política nacional. Sobre todo en muchos de estos casos influidos por hechos que ocurren a nivel internacional. El año 58-59 la Revolución Cubana, la Guerra Fría, la crisis de los misiles del año 62, eh, principalmente esos tres hechos, sobre todo en el mundo latinoamericano va a tener un impacto bastante grande la Revolución Cubana. La Revolución Rusa da origen al comunismo, Partido Comunista Chileno que sigue
las ideas e instrucciones en algunos casos de Moscú, y por otro el Partido Socialista Chileno, que adopta la vía más latinoamericanista asociada a Cuba, adoptando el año 67 en su Congreso Ideológico de Chillán la vía armada, ¿cierto?, como mecanismo básico para el acceso al poder. Entonces, cambia la ideología. También en la década del 60 surge la democracia cristiana y ello cambia porque la democracia cristiana es un partido mesiánico, fundado en el año 57, pero también es un partido mesiánico en el sentido de que viene con una solución global a los problemas del país. La Revolución en Libertad de Eduardo Frei Montalva, tienen un líder también de carácter mesiánico, Frei Montalva, no hacia la izquierda, que tiene más bien un proyecto colectivo de ese orden de solucionar los problemas del país. Salvador Allende no es el único líder, no de la izquierda chilena. Eh, su figura obviamente se toma un peso épico mucho más importante a partir del 11 de septiembre, pero eh, eso es lo que va a ocurrir en el año 61 adelante. Son proyectos globales, soluciones globales a los problemas que tiene Chile. Bien, si nosotros tuviéramos que sintetizar esto, ¿no?, en un esquema, eh, primero nosotros podríamos hablar de normalización política y democratización entre el año 32 y 70, claramente. Ambas están indicadas en comillas, ¿no?, por lo que hemos visto. Primero tenemos que, y eso se explica por tres fenómenos. Primero porque el Estado va a ser un garante de derechos económicos sociales, una democratización no solamente desde el punto de vista de la participación, como sería el tercer eje, que tiene que ver con los procesos electorales y la democratización de esos procesos, la transparencia, etcétera, sino que también tiene que ver con el primer punto, que tiene que ver con que las Fuerzas Armadas van a volver a los cuarteles y no se van a meter en política desde el año 32 al 70. El año 41, en una ley del gobierno radical de Pedro Aguirre Cerda, de hecho se les va a conceder la capacidad para asegurar, de hecho, los procesos eleccionarios, los que inclusive van a ser mucho más neutrales, porque antes la caja, como sabemos, los controlaban los gobiernos y eso generaba problemas de corrupción enormes. Bueno, los militares vuelven a los cuarteles. Primero hay una doctrina de que el ejército se debe a la constitución lo establece como cuerpo no deliberante, pero eso, y eso también los segrega del sistema político, salen del sistema político, no están ahí, no hay un Ibáñez, un coronel en ejercicio metido en política, pero donde finalmente va a empezar a cambiar va a tener que ver con la famosa doctrina de seguridad nacional y la Guerra Fría, donde los ejércitos empiecen a jugar un rol importante en la seguridad nacional, en visión de este sistema, ¿no?, que culmina con el asesinato del general Schneider el año 70 y la intervención finalmente de las cuatro fuerzas, de las tres fuerzas armadas y las fuerzas de orden en el año 73 en el golpe de Estado. Aunque también hay que ser sinceros que quienes llaman a los militares al poder es el presidente Allende, es decir, tenemos un error ahí, o sea, no sé, desde 40 años después es fácil hablar de un error, pero sí tenemos una situación ahí pendiente a revisar. Por otro lado, la mayoría de los golpes militares fracasa. Ya sabemos, hemos hablado de la represión, de Rankin, el 2 de abril del 57, también lo hemos mencionado. En Puerto Montt, la famosa canción de Víctor Jara, ¿no? Recuerdos de Puerto Montt. Pero también tenemos toda una serie de fracasos de golpes militares. La matanza del seguro obrero, el llamado Oriostazo, el complot de las patitas de chancho, el manifiesto de la línea recta, el tacnazo. Todos esos son golpes que fallan, ¿ya? Es decir, los militares finalmente han aceptado esa doctrina constitucional y fallan porque no tienen un espejo en el ejército. El ejército no reacciona a estos intentos de golpe de Estado o de instalar dictaduras, en algunos casos autogolpes, como el manifiesto de la línea recta. Bien, también tenemos por otro lado una democratización de lo social, desde el rol del Estado. Cuestiones que hemos mencionado, que ha sido la ampliación de la cobertura del seguro social, la ampliación de la cobertura de los servicios de salud, la creación de viviendas populares baratas, mucho más después del DFL2 de 1958, el impulso de construcción de hospitales y colegios con empresas estatales, el establecimiento de un sueldo mínimo vital, la ley de medicina preventiva de la madre del niño, que son todas leyes y que los radicales sobre todo después van a empezar a impulsar una serie de leyes que van a mejorar la condición de vida del pueblo de Chile. Es decir, hay una democratización también en el acceso y las condiciones, una mayor amplitud del alfabetismo,
un cuidado por la infancia con la creación de estas leyes de medicina preventiva de la madre del niño, pero también con la creación de la ciudad del niño por el presidente Ríos, ¿cierto? El año 43-44. Es decir, van a haber una serie de preocupaciones mucho mayores. Pero no solamente el Estado interviene en la sociedad, sino que en la economía. La Corfo, como impulsora del Estado, la creación de este ideal del Estado empresario con varias empresas en el sistema público, obras públicas de ampliación del ferrocarril, electrificación de las redes, de pavimentación de caminos, entre otras cosas, y la intervención de los empresarios y los gremios económicos en, no intervención, hablemos de consultivos, ¿no? Como el Consejo de Economía Nacional. Por último, el sistema político no se democratiza. Entonces, hemos hablado de dos vías de democratización, tres en realidad: una económica, con mayor participación en el sistema del pueblo, la garantía de los derechos sociales, la vuelta a los cuarteles de los militares, pero la cuarta vía de democratización tiene que ver principalmente con la existencia de nuevas prácticas políticas, el aumento de los votantes. Va a ser, qué sé yo, pasamos del 15% de participación de la población nacional al 56%, al 73% del total del país. Aumentan los votantes, se añaden las mujeres el año 49 con los derechos en todas las elecciones, el 70% los analfabetos, se crea la cédula electoral única, cuestión que ya hemos visto en la semana anterior, perdón, la semana número 4, y también el fin de los pactos interpartidos que corrompían el sistema, a pesar de la participación, a pesar de la ley maldita. Entonces, a pesar de todos esos problemas, finalmente podemos hablar perfectamente de que entre el año 32 y 70 existe un proceso de democratización de la dimensión sociopolítica chilena. Es decir, cuando nosotros hablamos con un régimen institucional, no es solamente la estructura política, sino que se vincula a los otros sistemas, el económico, el social, como hemos visto, tiene que ver también un poco con esto. Es decir, si hablamos de un sistema democrático, esa cuestión también debería permear, por una parte, a la estructura política. Ya hemos visto los cambios en el sistema electoral, la no intervención de los militares, pero por otra también garantizar condiciones de vida dignas y mínimas a la población chilena. ¿Cómo funciona el sistema electoral y político? Nosotros lo hemos visto. Una de las bases, por eso se hablaba también, ¿no? En este periodo hemos visto de partidocracia, ¿no? De cambiar la monocracia por la partidocracia. En ese gráfico nosotros podemos ver la existencia de una cantidad de partidos políticos enormes que contrastan mucho inclusive con nuestra realidad política actual. Por ejemplo, en la izquierda tenemos que la Nueva Acción Pública se convierte en el año 32 en partido socialista. Vuelvo a insistir, de orden más latinoamericanista, las ideas de Marx, ¿no? El materialismo histórico, la socialización de los medios de producción, la intervención del Estado en la economía mucho más directa. El Partido Obrero Socialista fundado por Recabarren se transforma el año 22 en Partido Comunista. La diferencia entre el socialismo y el comunismo chileno está en que el socialista es más, entre comillas, autónoma, más latinoamericanista. Y vuelvo a insistir que el año 76 adopta la vía armada para llegar al poder. El Partido Comunista, en cambio, es más contemporizador de esos hechos. Y por otro lado, se transforma en comunista el año 22 y permanece así hasta el día de hoy. Es uno de los partidos políticos vigentes más antiguos del país, si es que no el más. Bueno, el Partido Socialista, de hecho el Partido Comunista destaca sobre todo por su disciplina. En la década del 30 el Partido Socialista tenía milicias, las brigadas de acero, muy a la moda europea, que peleaban con los nacionalsocialistas. Los comunistas también muy ordenados, disciplina férrea, siguiendo la Tercera y la Guardia Internacional. Con algunas divisiones internas en la época de Ibáñez. Los socialistas finalmente se dividen en la década de 50 en el socialista auténtico y el socialista popular. Unos apoyan a Ibáñez y otros no. El auténtico se mantiene al margen, el socialista popular apoya a Ibáñez, que después del gobierno de Ibáñez fracasado se vuelven a unificar con algunas pequeñas escisiones. Digo escisiones porque no es que haya habido una facción interna, pero el MIR, como movimiento, ¿cierto?, de izquierda revolucionaria, propone también una vía revolucionaria del socialismo, ir un socialismo mucho más rápido, un poco casi en contra con la revolución de la empanada y vino tinto de Allende, pero muchos de esos elementos provienen de estas ideas comunistas y socialistas. No militantes y facciones, vuelvo a insistir, pero sí como una creación de esa idea.
En el centro político, la historia chilena nos muestra los radicales que nacen, ¿no es cierto?, como un liberalismo radical asociado al tema eclesiástico. Finalmente, los radicales se dividen en radicales doctrinarios, que son, no alcancé a escribir el doctrinario, pero el radical doctrinario, y en radicales. Los radicales doctrinarios son los que se oponían a la creación de la ley maldita, vuelven después al tronco radical. El radicalismo finalmente como un partido de centro termina por desbandarse debido a la pugna de si salía en el centro, salía con la derecha o salía con la izquierda. Lo vemos en ese color rojo, que en la década finales del 60, porque se vuelve a la Unidad Popular. Se escinden dos facciones a raíz de eso: la izquierda radical, más socialdemócrata, ¿no? Y la democracia radical, que eran los radicales de derecha, por eso está de color azul y naranjo cada uno. Ambos pasaron a la oposición al gobierno de la Unidad Popular. Los nazis, los agrarios laboristas, con fuerte recambio en el sur de Chile, se termina fusionando el agrario laborista, que apoya la labor de Ibáñez. Finalmente, el agrario laborismo termina absorbido negativamente por la presidencia de Ibáñez, con otros grupos demócratas y otros grupos agrarios y nacionales se fusionan en el PADENA, el Partido Democrático Nacional. Por otro lado, tenemos en la derecha los partidos políticos tradicionales, el conservador y los dos liberales. En la década del 50, los conservadores dividieron en un grupo social cristiano. El año 38, su juventud política se denomina la Falange Nacional, enojada por el apoyo que se le presta al candidato Ross, con dichos y, en el fondo, siguiendo la doctrina social de la Iglesia que un poco el Partido Conservador había abandonado. También se encienden los conservadores social cristianos. Ambos grupos finalmente terminarán juntándose a algunos partidos de centro, de tendencia más avanzada. El Partido Conservador Social Cristiano de Cruz Coque también es de tendencia mucho más avanzada, y terminan creando el Partido de la Democracia Cristiana. Entonces, los democráticos nacionales, la Falange Nacional, los conservadores social cristianos, más algunos elementos del Partido Conservador, terminan por crear el gran partido de centro a raíz del desbande de los radicales, que es la Democracia Cristiana, el año 1957. La Democracia Cristiana sufrirá algunas decisiones hacia el 70, 67, 68, 69, sobre todo hacia las elecciones parlamentarias del año 69, dos decisiones: la izquierda cristiana, añadida a la Unidad Popular, con un poco basándose en esta idea de las teologías de la liberación, entre otras. Bueno, y el MAPU también, ¿cierto? El Movimiento de Acción Popular Unitario. Decisiones de la democracia cristiana que pertenecen a la Unidad Popular. En el fondo es como las facciones de izquierda y juveniles también, sobre todo juveniles en el caso del MAPU, de la democracia cristiana. La derecha, en cambio, sufre una debacle política el año 66 en las elecciones respectivas, creándose el Partido Nacional, que va a aglutinar a todos los idearios de derecha, pero ya no tradicionales conservador liberal, sino que principalmente a través de un ideario de orden nacionalista, que es lo que va a impulsar un cambio bastante grande en comparación a la derecha política tradicional anterior. Finalmente, en la década del 70-73, en los 3 años, en la última elección parlamentaria del sistema político del 3 de marzo de 1973, en Chile los bloques políticos se van a alinear en dos grandes grupos: la Unidad Popular, que representa la centro-izquierda, aunque en realidad es más izquierda, que no tiene mucho de centro, y por otro la Confederación de la Democracia, que es el centro y la derecha. La Democracia Cristiana, gran partido que aglutina al centro, la izquierda radical, la democracia radical, como escisiones del radicalismo, más centro, centro-izquierda, derecha respectivamente, y el Partido Nacional como un partido ya de derecha propiamente tal. Es decir, en la medida en que nos acercamos al 73, pasamos de un marco político heterogéneo, como nosotros lo podemos ver en el primer periodo. Después los núcleos empiezan a fusionarse: PADENA, el PANAPO, otros grupos con la democracia cristiana. Se empiezan a conformar claramente una izquierda no tan escindida ni dividida, un centro bastante claro, con una dirección clara en la democracia cristiana, y una derecha también unificada. Es decir, al final del periodo, la heterogeneidad tradicional del sistema político da paso a la representación de grandes grupos con ideas globales para solucionar los problemas chilenos de una manera mucho más mágica en el sentido de una solución global al sistema que
vengo yo con una varita mágica a solucionar el problema. En el caso de los partidos políticos, nosotros aquí tenemos una lista, obviamente la idea no la vamos a analizar en detalle cada uno, pero poseemos aquí una lista de cerca de que entre los años 32, 73, 55 partidos políticos tuvieron representación parlamentaria. Hay otros partidos que obviamente no la tuvieron y no están aquí, pero para que más o menos ustedes se puedan dar cuenta de la cantidad, cuando hablamos de heterogeneidad, a esto es lo que nos estamos refiriendo. Los electores, por otro lado, que también es otra lógica de la democratización del sistema político, tiene que ver con el esquema, la tabla que nosotros vemos aquí. Si ustedes se dan cuenta, el año 24 el 7,8% del país votó. El año 61 ya era el 73%, es decir, 4 veces más, o sea, 3 veces más, perdón. Y el año 70 ya prácticamente era 5, 6 veces, más de 6, 7 veces más. 7 veces más para ser más exacto. Entonces, va aumentando la población, van aumentando los inscritos y va aumentando la población que participa y por tanto el gran problema estaba no en la participación del sistema político tradicional normal, sino en las otras vías de participación, donde como menciona Gabriel Salazar, principalmente los mecanismos eran de petición. Por eso la protesta emerge como un mecanismo también de rechazo muchas veces ante esas cuestiones peticionarias. ¿Cómo operaba el sistema? Nosotros ya lo hemos visto, ¿no? Los partidos, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en la provincia de Cautín, los bloques, hay una fragmentación. ¿Por qué me interesa la tabla nuevamente? Porque si se dan cuenta hay una fragmentación total del voto, lo que impide la conformación de mayorías claras y de conformación de un gobierno también mayoritariamente claro. La de arriba del 57, 4 años después, el año 61, ya van menos bloques políticos, lo que nos muestran por decir, este cruce de heterogeneidad que cada vez va homogenizándose más en grupos particulares de izquierda, del centro y la derecha. Bueno, se elegían, recuerden, por un sistema de ON, donde los partidos hacían listas. El año 61 se termina eso. Por tanto, los grandes partidos y bloques van a tener que tener otro tipo de negociaciones y otro tipo de aglutinamiento. Entonces, eso va a beneficiar mucho a la izquierda, la democracia cristiana, a la derecha no tanto. La derecha, el año 65, cae en una debacle política a nivel total. Por ejemplo, hay listas de agrarios radicales. Los agrarios, eh, qué sé yo, un radical y un agrario, grandes terratenientes en la Araucanía, lo mismo el resto. Es decir, vamos a ver después un poco el elemento local para no centrarnos tanto, qué sé yo, el Partido Nacional Cristiano, que después terminaría también llegando a la falange de la democracia cristiana. Bueno, otra cuestión que nosotros hemos dicho que tenía que ver con la normalidad, tenía que ver con el desarrollo de elecciones. Aquí, por ejemplo, tenemos las elecciones presidenciales. El 31 se hace, ya hemos visto que Juan Esteban Montero sacó una alta cantidad de votos, pero su personalidad le impidió administrar correctamente el país. La presidencial del 32, Arturo Alessandri con un bloque global. Aparece a la izquierda con Marmaduke Group. El 38 ya los bloques están, hay un bloque de derecha y otro de izquierda, el Frente Popular. Vuelvo a insistir, algo que dije la cápsula anterior, a imitación, no es cierto, de lo que está pasando en Europa, esto Frente Popular, el francés, el español, las tres épocas radicales, todos electos en elecciones. Aguirre Cerda y el presidente Ríos mueren y se convocan las elecciones respectivas para su reemplazo. Eh, pero Aguirre Cerda, elegido por un bloque grande de izquierda, finalmente se termina disolviendo el año 40-41. De hecho, el mismo presidente Aguirre Cerda estuvo a punto de renunciar al poder. En la presidencial del 42, la Alianza Democrática, incluidos liberales de por medio. Los Alessandri están en desacuerdo que Carlos Ibáñez del Campo sea presidente de la República y se divide el partido. Después del 46 ocurre algo similar, con la derecha dividida en dos candidatos que superaban en votos a Gabriel González Videla. Un Alessandri, Cruz Coque de los conservadores socialcristianos, el 52 el ibañismo, alessandrismo, que son las fuerzas independientes del periodo. En el caso de la elección del 58 ya se estaba un poco demostrando la existencia de estos famosos tercios. Jorge Alessandri por la derecha, 30%. Salvador Allende, el 28%, 30.000 votos de diferencia mínima. El equivalente de lo que nosotros hoy día hubiéramos visto en una elección particularmente como la de
Lavín con Lago el año 99 para quienes la vivimos, y el centro con un 35%. Es decir, a partir del año 58, nosotros principalmente hablamos de los tercios políticos para referirnos a la derecha, la izquierda y el centro, sin capacidad de aglutinar mucho poder y por tanto las alianzas políticas con bastante limitación. De hecho, Jorge Alessandri va a sufrir bastante con eso. Si nos damos cuenta, la mayoría de las elecciones hay bloques relativamente claros que se van a ir estabilizando. Pero el desarrollo de cada una de estas elecciones nos demuestran, uno, el crecimiento del electorado chileno, con la inclusión de la mujer, sobre todo a partir de la presidencial del 52. Factor va a ser muy importante, sobre todo para la derecha. Y también la clarificación de los bloques políticos que van a ir existiendo en el país. Respecto a la evolución general del sistema político, si ustedes pueden ver esta gráfica, la derecha parte hasta el año 53 más o menos con un muy alto poder electoral, favorecido sobre todo por el cohecho y todavía por la existencia de amplios grupos de población rural que depende de ella, pero ya desde el 57 en adelante, producto de la pérdida de sus lugares tradicionales, el 65 alcanza el 10%, un porcentaje muy bajo, y después se logra algo recuperar con el Partido Nacional. La izquierda, que parte muy mal y al final del periodo Salvador Allende todavía conserva alguna más o menos mayoría, entre comillas, del 40%, y por otro el centro, que finalmente va estable a lo largo del tiempo y se reduce hacia el final del periodo 69-73, atacado por la derecha ya unificada con el Partido Nacional, y por otro por la izquierda agrupada en la Unidad Popular. A nivel de partidos políticos, el esquema la verdad es que es un poco complicado de entender, pero la idea es justamente esa para mostrarle la heterogeneidad. La derecha siempre entre un 20%, el 65% queda a su nivel más mínimo, el conservador con el Partido Liberal, que son amarillos, que han reducido su mínima expresión. Retornan como Partido Nacional ya con una votación del 20%, un poco más. El centro, los verdes, los radicales, que también van desapareciendo del plano material para ser superados por la democracia cristiana, que entra con una fuerte tendencia de centro, y la izquierda aglutinada, ¿no?, en el comunismo y el socialismo. Es decir, una fragmentación total del sistema político, que la única fórmula para que permite gobernar a los diferentes presidentes tiene que ver con la generación de alianzas políticas posteriores. El año 64 Frei es el único presidente del periodo que va a lograr gobernar con un solo partido y varios partidos satélites, pero principalmente con la democracia cristiana. ¿Qué pasaba a nivel local? En nuestra provincia de Cautín éramos una provincia que dependía en el año 40 totalmente de la agricultura, 66% dependía de los trabajos agrícolas y por tanto muchas veces se escapa la lógica nacional y por eso me interesa mencionarlo. Era una provincia dividida en departamentos, ¿no? El de la Costa, Imperial, de Temuco, Lautaro, Pitrufquén, Villarrica, no muy distinto a la provincia actual de Cautín, pero acá finalmente lo que pasaba era que existía una base económica productiva gremial que ejercía ciertas labores de caudillismo político. Los agricultores presentes en la SOFO, ¿cierto?, en la Corporación de la Madera, lo industrial en la CINCA, generó un caudillismo político que se expresó en partidos políticos regionales y nacionales. Como hasta el 61 se permitían los pactos políticos a nivel local, estos partidos regionales convivieron con representantes de Santiago, representando muchas veces intereses de su partido, pero muchas veces intereses de una especie de proyecto político regional asociado, sobre todo uno, a la industrialización de una de las regiones agrícolas, no afectadas por tanto con las políticas industrializadoras, liberalizando los mercados, porque la fijación de precios de los productos urbanos principalmente era una cuestión problemática para la industria de acá, de la provincia de Cautín, y la petición de obras públicas para mejorar la matriz productiva. Estos partidos políticos regionales, aliados a políticos nacionales, a los partidos políticos nacionales, radical y liberal principalmente, generaron acá una especie de cooptación del sistema político local en base al caudillismo político con nombres que inclusive hasta el día de hoy hemos podido escuchar. Tuma, lo de Chavarri del Orza, Lavandero, por ejemplo, por poner algún nombre sobre la mesa. Buscan, por eso, o sea, yo, en lo personal, y aquí esto es una tesis personal, hablo de un proyecto político regional al amparo del sistema propuesto por hasta el año 61 de estas listas regionales, es decir, un entendimiento local nacional con favorecimiento de la élite local.
y distinto a al peticionismo tradicional de Santiago, porque éramos una región agraria. ¿Y eso en qué se traduce? Que teníamos, lo que ustedes ven en verde era el apoyo tradicional del Partido Liberal. Aquí siempre se ha dicho que gana la derecha, y muchos lo asocian un poco a la derecha más reaccionaria, católica, pero la verdad es que el triunfo de las derechas en la Araucanía es una derecha liberal, moderna, no es una derecha reaccionaria. Lo primero, desde un punto de vista histórico, el Partido Liberal tiene más apoyo que el conservador. Vuelvo a insistir, la liberalización de los mercados, el tema de la matriz productiva, en el fondo, que el Estado dé libertades para la producción. En la costa tenemos también una fuerte presencia conservadora asociada que los conservadores controlaban el mundo mapuche, con candidatos muy fuertes como Venancio Coñuepan Huanchual. Después, a finales de la década del 70, va a entrar Allende a raíz obviamente, de la necesidad del pueblo mapuche de contar con una reforma agraria para la recuperación de sus tierras históricas y ancestrales. Y también tenemos un bastión radical en el norte, pero en la década del 50 no figura en la izquierda, porque principalmente su idea en un mundo agrario no tenía mucha cabida. Por último, ¿cómo se puede expresar esto? Por ejemplo, en el año 64 tenemos que, mientras en el país Salvador Allende obtiene 38%, acá obtiene el menos, 31%. Frey inclusive supera el 62%, apoyado por la derecha obviamente, y Julio Durán tiene un punto más porque acá él era de hecho de Loncoche, su familia es de ahí. En el caso de los parlamentarios, si se dan cuenta, finalmente la derecha a nivel nacional va a desaparecer el año 65. La democracia cristiana obtiene un 43% a nivel nacional, a nivel local un 38%, la derecha todavía aquí tenía algo de poder. Va a arrasar a nivel nacional y eso le va a permitir tener un gobierno solitario hasta el año 69, cuestión que ustedes van a tener que investigar y estudiar. Entonces el funcionamiento político, el funcionamiento del sistema político chileno basado en la democratización y normalización pasa por 4 ejes. Un sistema político heterogéneo, como hemos visto, que va evolucionando hacia una homogeneidad y planificaciones globales. Represión de asuntos políticos. Generación de un marco electoral proporcional que permitía estas mayorías parciales, pero que también tenía algunos aspectos locales en los cuales sobresalir y destacar.